Actualización militar, avances de Rusia en la región de Kursk y más allá. En los recientes enfrentamientos, las Fuerzas Armadas de Rusia han reportado avances significativos en la región de Kursk y otras áreas clave del conflicto. Este informe del Ministerio de Defensa detalla operaciones que han repelido intentos de incursión ucraniana, mostrando cifras impactantes de bajas y destrucción de equipo militar enemigo. Desde la liberación de asentamientos estratégicos hasta el fortalecimiento de posiciones tácticas en el Donetsk y Yarkov, analizamos cómo estas acciones están moldeando el desarrollo del conflicto. Acompáñanos mientras desglosamos las cifras, los avances y las tácticas detrás de este parte de guerra. Esto es más que un resumen, es un vistazo profundo a la realidad en el terreno. A continuación, se detallan los 4 puntos clave mencionados en el informe. 1. Región de Kursk. El informe señala que las Fuerzas Armadas de Rusia lograron avances significativos en la región de Kursk al repeler intentos de incursión ucraniana. Unidades afectadas. Fuerzas rusas derrotaron formaciones de diversas brigadas ucranianas, entre ellas brigadas de asalto aéreo 21, 22, 41, 47, 61, 80, 82, 95. Brigadas mecanizadas 115. Brigada de tanques 17. Brigada de infantería de marina 36. Brigadas de defensa territorial 103, 112, 129. Asentamientos clave. Las acciones tuvieron lugar cerca de Alejandría, Darino, Martinovka, Marievka, entre otros. Resultados operativos. Destrucción de 205,555 soldados ucranianos, 3 vehículos blindados de transporte de tropas, 1 vehículo blindado de combate y 7 vehículos adicionales. Sistemas de artillería como un cañón D-20 y un sistema de misiles antiaéreos. Una estación de guerra electrónica. Acumulativo desde el inicio de las hostilidades. Más de 32.930 bajas enemigas junto con miles de equipos destruidos, incluyendo 2 Dosters de tanques, y 40 lanzacohetes múltiples, entre ellos modelos HIMARS. Dirección Kharkov. Las operaciones en esta zona incluyeron enfrentamientos con mercenarios extranjeros y unidades ucranianas en los asentamientos de Veliki Burluk, Malie Prohody y Volchansk. Unidades rusas implicadas. El grupo de tropas norte, pérdidas ucranianas, hasta 70 militares muertos. Destrucción de artillería, 4 cañones D-20 de 152 milímetros y 3 obuses D-30 de 122 milímetros. Eliminación de 2 depósitos de municiones. 3. República Popular de Donetsk. En esta región se llevaron a cabo diversas acciones en múltiples frentes, con resultados significativos. Grupo de tropas centros, liberación de la aldea de Leninskoye. Derrota de brigadas mecanizadas 24, 42, 117 aeromóviles y de infantería de marina. Contraataques ucranianos repelidos. 4 intentos de asalto fueron rechazados. Pérdidas enemigas. Más de 370 bajas, así como vehículos blindados, obuses MD-30 y un cañón antitanque Rapier. Grupo de tropas sur, asentamientos implicados, Slaviansk, Seversk, Dachnoe, entre otros. Resultados tácticos, mejora de posiciones defensivas, repulsión de 2 contraataques enemigos, bajas ucranianas, 625 soldados y diversos equipos militares. Cifras globales del conflicto. El documento menciona un balance acumulativo de pérdidas ucranianas desde el inicio de las operaciones rusas, lo que incluye personal militar, más de 32.930 bajas. Vehículos y equipos destruidos, 213 tanques, 1.167 vehículos blindados de combate, 951 vehículos de transporte, 284 piezas de artillería, 40 lanzadores de cohetes múltiples, incluyendo sistemas HIMARS, infraestructura técnica, estaciones de guerra electrónica, radares y vehículos de ingeniería, entre otros. Si necesitas... Bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Nos adentramos en un documento bastante singular, un informe de guerra del Ministerio de Defensa ruso. No se trata de una noticia al uso, sino de un relato detallado de las acciones militares del 16 de noviembre de 2024. Con especial atención a la región de Kursk. Ya veo. ¿Qué te parece si empezamos a analizarlo? Me parece perfecto. Empecemos por la región de Kursk. Vale. El informe afirma que las fuerzas rusas están repeliendo con éxito un intento de invasión ucraniano en la zona, ¿no?
Incluso enumeran las brigadas ucranianas involucradas y proporcionan cifras específicas de bajas. Sí, y aquí es donde se pone interesante. Es intento de invasión, una descripción precisa. ¿Cuáles podrían ser los objetivos estratégicos de ambos bandos en esta región? Es importante analizar el contexto geopolítico y militar para entender las motivaciones detrás de cada movimiento. Un detalle que me llamó la atención es la especificidad de las pérdidas de equipo del lado ucraniano. Sí, Mencionan cosas como un vehículo de remoción de minas UR-77 que se usa para despejar campos minados y abrir paso a las tropas. Y un solo vehículo de puesto de mando que sugiere la eliminación de un punto clave de coordinación. Exacto. Este nivel de detalle, ya sea preciso o no, podría tener como objetivo la audiencia interna rusa. Es una forma de mostrar la precisión y la eficacia de las operaciones rusas, infundiendo confianza en la capacidad de su ejército. Pasando a otras áreas del conflicto, el informe describe la actividad militar rusa en Kharkov, Donetsk y otras regiones. Fíjate cómo cada área se presenta como un grupo de tropas independiente norte, oeste, sur, centro. Esta compartimentación puede ser una forma de presentar una sensación de orden y control sobre un conflicto tan vasto y complejo. Y hay un tema que se repite constantemente. Sí. El informe no deja de destacar los éxitos rusos. Utilizan verbos como derrotaron, ocuparon, liberaron y repelieron de manera recurrente. Claro, pero recordemos que esta es solo una versión de la historia. Es fundamental que mantengamos una mirada crítica y consideremos los posibles sesgos y la falta de verificación independiente. La cantidad de cifras que presentan es abrumadora. El informe enumera las pérdidas ucranianas para cada área de operación, tanques, piezas de artillería personal e incluso tipos específicos de vehículos. Estas cifras, aunque puedan parecer impactantes, deben analizarse con cautela. En tiempos de guerra, la propaganda a menudo utiliza cifras infladas para desmoralizar al enemigo y levantar la moral en el frente interno. Es importante recordar que este informe forma parte de una estrategia de comunicación más amplia. Cambiando un poco de enfoque, me intriga cómo el informe describe la actividad militar rusa en la dirección de Kharkov. Menciona la derrota de formaciones de mercenarios extranjeros. ¿Qué nos dice esto sobre cómo Rusia está presentando el conflicto a su pueblo? Es una táctica común en la propaganda de guerra presentar al enemigo como una fuerza extranjera invasora, incluso si hay combatientes de otros países involucrados. Esto puede ayudar a unir a la población contra un enemigo común percibido, simplificando la narrativa del conflicto y justificando las acciones militares. El informe continúa hablando del grupo de tropas oeste, donde afirman haber ocupado líneas y posiciones más ventajosas. Es interesante cómo se describe el avance ruso. Usan un lenguaje que sugiere una superioridad táctica y un progreso constante, lo que refuerza la imagen de un ejército eficaz y en control de la situación. Y de nuevo, enumeran pérdidas específicas. Un vehículo blindado de transporte de personal M113 de fabricación estadounidense. Un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Partizan de diseño ucraniano. E incluso un montaje de artillería autopropulsado Krab de fabricación polaca. Mencionar equipo de fabricación extranjera podría ser una forma de insinuar que Ucrania está siendo respaldada por potencias occidentales, alimentando la narrativa de que Rusia está luchando contra una amenaza más amplia que la propia Ucrania. Esto busca justificar la intervención rusa y presentarla como una defensa necesaria ante una agresión externa. Pasando al grupo de tropas sur, el informe describe cómo mejoraron su posición táctica, derrotando a varias unidades ucranianas. Es importante destacar cómo se utiliza un lenguaje activo y positivo para describir las acciones rusas. Se derrotan unidades, se mejoran, posiciones se liberan, aldeas. Esta elección de palabras busca construir una imagen de fuerza, éxito y control, minimizando cualquier posible revés o dificultad. Y una vez más se proporcionan cifras detalladas de bajas ucranianas: 625 militares, 2 vehículos, 2 obuses de 30 de 122 milímetros, 2 estaciones de guerra electrónica y un depósito de municiones. ¿Crees que estas cifras son fiables? Es difícil determinar la veracidad de las cifras presentadas en un contexto de guerra. Lo que sí podemos analizar es la intención detrás de su publicación. Estas cifras, independientemente de su exactitud, sirven para reforzar la imagen de un ejército ruso efectivo y dominante, minando la moral del enemigo y proyectando una imagen de éxito a nivel interno e internacional. Para terminar con esta primera parte del análisis, el informe concluye con una descripción de las acciones del grupo de tropas centro, afirmando la liberación de la aldea de Leninskoye en la República Popular de Donetsk. La liberación de una aldea, incluso si es pequeña, se presenta como un logro simbólico que puede utilizarse para elevar la moral de las tropas y del público ruso. Se enmarca dentro de la narrativa de una lucha justa y victoriosa que busca restaurar el orden y liberar al pueblo ucraniano de un supuesto régimen opresor. Y como es habitual, el informe detalla las pérdidas ucranianas, incluyendo varios tipos de artillería pesada. ¿Qué podemos concluir de este enfoque constante de las bajas enemigas?
Enfatizar las pérdidas del enemigo es una táctica psicológica utilizada para desmoralizar a las fuerzas ucranianas y a sus partidarios al mismo tiempo que se proyecta una imagen de fuerza y éxito para la audiencia rusa. Es una forma de controlar la narrativa del conflicto y de influir en la percepción pública. Y si hablamos de la información como arma, este informe también podría estar dirigido a una audiencia internacional al detallar las pérdidas ucranianas, especialmente de equipos occidentales. Rusia podría estar tratando de enviar un mensaje a los países que apoyan a Ucrania. Entiendo, es como si dijeran, miren lo que está pasando con su apoyo. De verdad vale la pena el costo. Exactamente. Es un intento de sembrar dudas y potencialmente debilitar la determinación de la coalición que apoya a Ucrania, busca generar presión sobre los gobiernos occidentales y fracturar la unidad en torno al apoyo a Ucrania. Volviendo a la narrativa general del informe, me llama la atención cómo presentan la guerra como una serie de victorias rusas. ¿Crees que esto es realista o es más bien una exageración propagandística? Es importante recordar que estamos viendo el conflicto a través de la lente del Ministerio de Defensa ruso. Es natural que quieran destacar sus éxitos y minimizar cualquier revés o dificultad. Es crucial contrastar esta información con otras fuentes y analizar el desarrollo del conflicto desde diferentes perspectivas. Claro, pero ¿hasta qué punto podemos confiar en esta información? ¿Hay alguna forma de verificar independientemente esas afirmaciones? Verificar la información en una zona de guerra es extremadamente difícil. Los medios de comunicación independientes tienen acceso limitado y a menudo dependen de fuentes oficiales que pueden estar sujetas a censura o manipulación. Es fundamental que seamos conscientes de las limitaciones de la información disponible y que busquemos fuentes diversas y contrastadas. Entonces, ¿cómo podemos, como consumidores de información, navegar por este laberinto de propaganda y desinformación? ¿Qué herramientas tenemos a nuestro alcance para discernir la realidad en un contexto tan complejo? La clave está en el pensamiento crítico. Debemos cuestionar todo lo que leemos y escuchamos, especialmente cuando proviene de fuentes con un claro interés en el resultado del conflicto. Es importante analizar el lenguaje utilizado, identificar los sesgos y las omisiones y contrastar la información con otras fuentes independientes. Eso significa buscar múltiples perspectivas, comparar diferentes versiones de los hechos y estar atentos a las señales de propaganda como el lenguaje emotivo, las generalizaciones y la demonización del enemigo. Exactamente. Y por supuesto debemos ser conscientes de nuestros propios sesgos. Todos tenemos nuestras propias ideas preconcebidas sobre el mundo y estas pueden influir en cómo interpretamos la información. Es importante que seamos conscientes de nuestras propias perspectivas y que estemos abiertos a considerar otras interpretaciones. Es todo un desafío sin duda, pero en un mundo inundado de información, la capacidad de pensar críticamente es más importante que nunca. Es fundamental que desarrollemos las habilidades necesarias para analizar la información de manera crítica y para discernir la realidad en un entorno informativo cada vez más complejo. Totalmente de acuerdo, y no se trata solo de la guerra en Ucrania. Este tipo de pensamiento crítico es esencial para navegar por cualquier tema complejo y controvertido, ya sea la política, el cambio climático o la pandemia. Este informe de guerra nos ha brindado una valiosa oportunidad para analizar cómo se utiliza la información como arma en un conflicto. Es un recordatorio de que la información es un elemento clave en cualquier guerra y que su manipulación y control pueden ser tan importantes como las acciones militares en el terreno. Y también nos ha recordado la importancia de mantener un sano escepticismo, de buscar múltiples perspectivas y de no aceptar nada al pie de la letra en un contexto de guerra donde la propaganda y la desinformación son herramientas habituales. Es fundamental que desarrollemos una mirada crítica y que busquemos la verdad de manera activa. Es un recordatorio de que la verdad a menudo se esconde en algún lugar entre las líneas y que nuestra responsabilidad como ciudadanos informados es encontrarla. La búsqueda de la verdad requiere esfuerzo, atención y una disposición constante a cuestionar nuestras propias suposiciones. Y eso requiere esfuerzo, atención y una disposición constante a cuestionar nuestras propias suposiciones. Es un proceso continuo de aprendizaje y de análisis críticos que nos permite construir una visión más completa y objetiva de la realidad. Este informe de guerra, con toda su propaganda y sus posibles distorsiones, también nos ofrece una ventana a la mente del régimen ruso. ¿Qué nos dice sobre sus objetivos, sus miedos y sus estrategias? Es una pregunta fascinante. Al analizar el lenguaje, la narrativa y las omisiones del informe, podemos comenzar a discernir las motivaciones y los cálculos que impulsan las acciones de Rusia. Es como si pudiéramos leer entre líneas y descifrar las intenciones que se esconden detrás de la retórica oficial. Por ejemplo, la insistencia en la liberación de territorios ucranianos sugiere un objetivo más amplio que la simple defensa de las fronteras rusas. Exactamente. El lenguaje utilizado revela una ambición de restaurar la influencia rusa sobre lo que Moscú considera su esfera de influencia histórica. Se trata de una visión geopolítica que busca recuperar el control sobre territorios que considera parte de su espacio natural de dominio. Y la constante referencia a mercenarios extranjeros y al apoyo occidental a Ucrania
Busca construir una narrativa de una Rusia asediada, luchando contra una amenaza existencial. Es una táctica clásica de propaganda presentar a Rusia como la víctima rodeada de enemigos hostiles. Esta narrativa busca justificar las acciones de Rusia y movilizar el apoyo popular presentando la intervención militar como una respuesta necesaria a una agresión externa. Esto les permite justificar sus acciones, tanto a nivel interno como internacional, como una respuesta necesaria a la agresión externa. La construcción de una narrativa de victimización busca generar simpatía y apoyo, o al menos sembrar dudas sobre la legitimidad de la oposición a sus acciones. Exacto, al construir esa narrativa de victimización, Rusia busca ganar simpatía y apoyo, o al menos sembrar dudas sobre la legitimidad de la oposición a sus acciones. Se trata de una estrategia de comunicación que busca influir en la opinión pública y moldear la percepción del conflicto a nivel global. Y la presentación constante de victorias rusas, incluso si exageradas o inventadas, sirve para mantener la moral en casa y proyectar una imagen de fuerza y determinación. Es crucial para cualquier régimen en guerra mantener el apoyo popular. La narrativa de una campaña militar exitosa, aunque ficticia, puede ser una herramienta poderosa para lograr ese objetivo. La propaganda busca controlar la información y construir una realidad alternativa que se ajuste a los intereses del régimen. Pero esta estrategia tiene sus límites a medida que la guerra se prolonga y las realidades del campo de batalla se filtran a través de la cortina de propaganda. El público ruso podría volverse cada vez más escéptico. La verdad, como dicen, tiene una forma de salir a la luz. Y cuando eso suceda, el régimen ruso tendrá que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y de sus mentiras. Sin duda, mantener una fachada de éxito indefinidamente es imposible, especialmente en la era de las redes sociales y la información instantánea. La información fluye a través de múltiples canales y la censura y el control de la información son cada vez más difíciles. Este informe de guerra, con toda su carga propagandística, nos ofrece también una visión del panorama internacional. Totalmente de acuerdo. Es interesante observar cómo Rusia, a través de este informe, intenta proyectarse como una potencia militar de primer orden, capaz de hacer frente a Ucrania y a sus aliados occidentales. Es como si quisieran transmitir el mensaje de que no son un país débil, sino una fuerza a tener en cuenta en el escenario global. Exactamente. Buscan reafirmar su posición en el orden mundial, enviar una señal clara a otros países, especialmente aquellos que puedan estar considerando desafiar su autoridad. Pero, Pei, ¿es esta imagen de fuerza realmente precisa? Se trata de una fachada que oculta debilidades subyacentes. ¿Hasta qué punto la realidad se corresponde con la imagen que intentan proyectar? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la guerra en Ucrania ha tenido un costo enorme para Rusia, tanto en términos humanos como económicos. Las sanciones internacionales y la resistencia ucraniana han afectado su economía y han puesto de manifiesto ciertas limitaciones en su capacidad militar. A pesar de la retórica triunfalista del informe, hay indicios de que la campaña militar no ha sido tan exitosa como el Kremlin esperaba. La resistencia ucraniana ha sido mucho más feroz de lo que se preveía y la ayuda militar occidental ha contribuido a equilibrar la balanza. Sin duda. La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano y la determinación de la comunidad internacional en apoyar su defensa. La imagen de un ejército ruso invencible se ha visto cuestionada por la realidad del conflicto. Entonces, ¿podría este informe ser en parte un intento de desviar la atención de estos problemas internos y proyectar una imagen de unidad y fortaleza? Es posible que estén utilizando la propaganda para enmascarar las dificultades y mantener el apoyo popular. Es una posibilidad. La propaganda a menudo se utiliza para desviar la atención de los problemas domésticos y unir a la población en torno a una causa común. En este caso, la causa común es la lucha contra una supuesta amenaza externa representada por Ucrania y sus aliados occidentales. Al construir esta narrativa de una Rusia asediada, el Kremlin busca movilizar el apoyo popular y silenciar las voces disidentes. Exacto. Se busca crear un enemigo común para justificar las acciones del gobierno y fomentar la unidad nacional. La propaganda se convierte en una herramienta para controlar la narrativa del conflicto y moldear la opinión pública. Es una táctica peligrosa que puede llevar a una escalada del conflicto y a un aumento de las tensiones internacionales. La manipulación de la información y la creación de un clima de miedo pueden tener consecuencias impredecibles. Totalmente de acuerdo. La propaganda puede ser una herramienta poderosa, pero también un arma de doble filo. Puede generar divisiones, aumentar la desconfianza y dificultar la búsqueda de soluciones pacíficas. Este informe de guerra nos ha proporcionado una visión fascinante, aunque sesgada, del conflicto en Ucrania y de la mentalidad del régimen ruso. Hemos podido analizar las estrategias de comunicación utilizadas para construir una narrativa de la guerra favorable a sus intereses. Nos ha recordado la importancia de la alfabetización mediática, del pensamiento crítico y de la necesidad de buscar múltiples perspectivas para comprender un mundo cada vez más complejo. Es fundamental que, como ciudadanos informados,
seamos capaces de analizar la información de manera crítica, identificar los sesgos y las manipulaciones y contrastar las diferentes versiones de los hechos. La búsqueda de la verdad requiere esfuerzo y un compromiso constante con el análisis crítico. No podemos aceptar la información de forma pasiva, sino que debemos cuestionarla y buscar diferentes perspectivas para construir nuestra propia visión de la realidad. Este análisis nos ha dejado con muchas preguntas sin respuesta sobre el curso de la guerra y sus implicaciones para el futuro de Rusia, Ucrania y el mundo. Pero también nos ha brindado herramientas para comprender mejor las dinámicas del conflicto y la importancia de la información en la era moderna. La guerra en Ucrania es un conflicto complejo con múltiples dimensiones que van más allá del campo de batalla. La información, la propaganda y la lucha por controlar la narrativa son elementos clave para comprender las motivaciones de los actores involucrados y las posibles consecuencias del conflicto. Esperamos que este análisis haya sido de utilidad para comprender mejor la complejidad de la situación en Ucrania y la importancia de mantener una mirada crítica ante la información que recibimos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que este análisis les haya proporcionado herramientas para navegar por el complejo mundo de la información y para construir una visión más completa y objetiva de la realidad.